Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a Educagicas, a un nuevo podcast de Educagica. Y bueno, un podcast un poquito especial, porque la verdad es que aparte de ser el último del curso, este es el último podcast del curso, pues hoy estoy solo. No tengo a colaboradores de quinto A y de quinto B. Y es que hemos tenido tantos jaleos esta semana que ha sido imposible grabar el podcast en el cole, así que os voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a trabajar en este tema de lengua, porque no queríamos que os quedarais sin podcast, evidentemente, aunque no tenemos colaboradores, pero por lo menos el resumen para que lo tengáis y que podáis preparar bien los contenidos a trabajar. Bueno, estamos en la situación de aprendizaje número 5, ¿vale? Os recuerdo que se llamaba la función de nutrición. Bueno, ¿y qué vamos a trabajar o qué hemos trabajado o qué vamos a repasar en este podcast de la situación de aprendizaje número 5? Pues tenemos un pequeño índice en el que vemos todos los elementos que tenemos que trabajar. Tenemos en primer lugar los elementos de la comunicación. ¿Qué elementos intervienen en un proceso comunicativo? Que esto no es un contenido nuevo, pero nos viene muy bien para repasarlo, ¿vale? Hemos trabajado también un poquito el anuncio, cómo se hace un anuncio, cuáles son sus partes. Luego el bloque principal, el bloque más importante, el que le hemos dedicado más tiempo ha sido el adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? ¿Cómo se usa? ¿Cuáles son sus grados? Todo eso. Tenemos también otro apartado de ortografía, en este caso el punto y coma, dónde se usa el punto y coma, para qué sirve. Y por último, hemos trabajado un poquito el teatro y vamos a ver la estructura que tiene una obra de teatro cualquiera. 5 puntos a trabajar, todo muy sencillito desde mi punto de vista, creo que no es un tema especialmente complicado, así que vamos a ponernos ya directamente con el repaso y vamos a empezar con el primer punto, que es el de los elementos de la comunicación. Bueno, ahí tenemos un gráfico que nos venía en el libro que está súper bien, está genial, porque viene todo muy bien estructurado. Y vamos a analizarlo, cada uno de los elementos que aparecen ahí, y así de camino repasamos todos los conceptos generales. Para empezar a repasar los elementos de la comunicación, recordad que lo decíamos en clase, tenemos que empezar fijándonos en la línea central. En la línea central tenemos 3 elementos que quizás sean los más importantes de todos los que intervienen en la comunicación, como son el emisor, el receptor y el mensaje, porque evidentemente sin estos elementos no hay proceso comunicativo. El emisor es la persona o el medio o lo que transmite la información, ¿vale? En este caso, en este dibujo que tenemos aquí en este gráfico, pues tenemos a Luis, que es el emisor, que es el que inicia el proceso comunicativo. Y claro, para que Luis se comunique con alguien, necesita un receptor, una persona que reciba ese mensaje. En este caso, en el dibujo, como vemos, es Nico, y lo tenemos ahí en el otro lado, ¿vale? Emisor a la izquierda, receptor a la derecha. ¿Y en medio que tenemos? Pues evidentemente un mensaje. Por muchos emisores y receptores que tengamos, si no hay un mensaje, no hay comunicación. Entonces es lo que se quiere decir. En este caso es lo que dice Luis y que quiere que se entere Nico, ¿vale? Ese sería el mensaje. Arriba y abajo que tenemos el canal. Arriba tenemos el canal, que es el medio a través del cual se transmite el mensaje, que puede ser el papel, si es escrito, puede ser al aire, si es hablado, en este caso es el teléfono, ¿vale? Y entraría dentro de lo que sería el canal a través del aire, ¿vale? En este caso auditivo también, porque es un mensaje que están oyendo. Luis habla y Nico oye, ¿vale? Luego abajo tenemos el código. ¿En qué código se transmite ese mensaje? Bueno, pues en este caso es la lengua española, porque se supone que Luis y Nico están hablando en español. ¿Que hay otro idioma? Pues evidentemente habría que cambiar el lenguaje por otro idioma, ¿vale? O si son signos, si son símbolos, son imágenes, pues hay que ponerlo ahí en ese caso, ¿vale? ¿Cuál es el código que se transmite? Recordad que lo veíamos. Una señal de tráfico. Pues una señal de tráfico es un elemento comunicativo, pero en este caso el código es una imagen, ¿vale? O es un símbolo o es un signo. Es decir, que el código es importante porque va cambiando según la situación comunicativa. Y por cierto, hablando de la situación, nos quedaría el último elemento de la comunicación, el sexto, que sería la situación en sí,
que nos habla de las circunstancias en las que se produce, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que Luis y Nico están hablando pues de quedar y hablar y verse un rato, ¿no? Pues esa sería la situación de su proceso de comunicación. Bien, como veis, esto es son conceptos que ya los conocíamos de antes, pero nunca viene mal repasarlos, ¿vale? Es bastante sencillito. Esta imagen nos ayuda bastante porque es muy clarificadora, así que, sin más, pasamos al siguiente punto, que es el anuncio. ¿De qué hablábamos cuando trabajamos el anuncio? Bueno, el anuncio hablábamos de él como un medio comunicativo también en el que se quiere expresar una idea, un concepto, ¿vale? Y tenemos 4 elementos principales que intervienen en el anuncio y que son elementos que son muy importantes. En primer lugar, necesitamos un título. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Vale? Pues directamente ahí teníamos un título. Luego, imagen. El anuncio es una cosa que entra muy bien por los ojos, entonces necesito una imagen. Algo que capte la atención de la persona que lo está viendo, ¿vale? Entonces es importante que esa imagen sea llamativa. También, ojo, cuidado con el Creative Commons, cuidado con el copyright de las imágenes, ¿vale? Eso es importante. Cuando utilicemos una imagen para un anuncio, tiene que ser una imagen libre o que tengamos los derechos de reproducción. Importante. La imagen sola tampoco nos dice nada. Necesito un texto, necesito un mensaje, ¿vale? Que acompañe a esa imagen y que realmente también capte la atención de la persona que lo está viendo, pero desde otro punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la lectura. Y luego necesito un pequeño texto que enganche, un pequeño texto que se recuerde fácilmente, un pequeño texto que sea llamativo, que sea, que sea llamativo, que sea importante para recordar todo lo anterior, ¿vale? El eslogan, en este caso, es ese texto que me serviría de resumen y con lo que me quedo básicamente para recordar todo el anuncio completo. Lo trabajamos en clase, por cierto, lo trabajamos muy bien, nos salieron unos anuncios bastante chulos. Y bueno, esto es un concepto que también es bastante fácil, ¿vale? Simplemente sería importante recordar las partes y básicamente por qué es importante cada una de las partes. Aunque bueno, como vemos aquí, es bastante sencillito, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente punto. Vamos al adjetivo, ¿vale? ¿Qué es un adjetivo? En primer lugar, definíamos el adjetivo como palabra importante. ¿Por qué? Porque es una palabra que nos indica una cualidad o un estado de un nombre o de un sustantivo. El nombre lo hemos trabajado a fondo durante mucho tiempo. Ahora estamos trabajando el complemento principal o uno de los principales que tiene el nombre, porque es el adjetivo, ¿vale? ¿Y el adjetivo qué pasa? Porque va muy cerca del nombre, porque nos está diciendo cómo es ese nombre. Fijaros los ejemplos que tenemos ahí. Coche rápido y niña guapa. Yo tengo coche y niña, que son 2 sustantivos, 2 nombres, pero claro, el adjetivo me dice cómo son. Yo puedo tener muchos coches. Puedo tener uno rápido, puedo tener uno lento, uno viejo, uno nuevo. Entonces todas esas palabras son adjetivos que me dicen cómo son ese coche. Igual pasa con la niña, ¿vale? En este caso es una niña guapa. Bueno, pues la palabra guapa me dice cómo es la niña. Al ir siempre tan junto al sustantivo, al nombre, hay una cosa que van a compartir siempre, que son el género y el número. Es decir, si un sustantivo, un nombre está en masculino singular, el adjetivo tiene que ir en masculino y singular. Van a coincidir siempre, porque entonces se produciría un mal uso de la lengua y no nos sonaría nada bien, ¿vale? Fijaros los ejemplos que tenemos. Caballos rápidos, pues es un masculino plural. Imaginaos que yo pongo aquí ahora caballos rápida. ¿Verdad que no suena bien? No concuerdan, entonces eso no se puede hacer. Por tanto, adjetivo y nombre van a compartir siempre el mismo género, masculino o femenino, o el mismo número, singular o plural. Claro, hay que tener también en cuenta una cosa, que es que los adjetivos algunas veces tienen 2 formas, pero a veces solo tienen una. Porque hay algunas palabras, algunos adjetivos, que con una sola forma me sirven para los 2. Y fijaros el ejemplo que ponemos aquí, ¿vale? Tenemos el adjetivo rojo, que tiene una forma de masculino, rojo, y una forma de femenino, roja. Pero el adjetivo verde, que también es un color y también es un adjetivo, sirve la misma palabra para los 2, para el masculino y para el femenino. Con lo cual esto está bien porque nos ayuda. No tenemos que pensar si hay que hacer un cambio de sufijo dependiendo del género ni nada de eso, sino que directamente con la misma palabra me sirve para los 2. Hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces vamos a encontrarnos con un caso de este tipo, con lo cual a la hora de analizar el adjetivo es importante que lo sepamos, ¿vale? Bien. También hemos visto lo que son los epítetos. Los epítetos son unos adjetivos muy especiales, porque nos dicen una cualidad de un nombre, pero que es una cualidad que en principio nosotros ya sabemos. Por ejemplo, la nieve es fría.
Bueno, yo creo que nadie conoce una nieve que esté caliente, ¿verdad? Toda la nieve es fría. Igual pasa con el fuego, fuego caliente, claro. No tengo un fuego frío, todos los fuegos son calientes. Por tanto, caliente y fría en estos dos ejemplos son adjetivos, pero son epítetos, porque nos están diciendo una cosa que es muy lógica, ¿no? Es una cualidad que ya conocemos de algunos nombres. Pues eso es un epíteto. Y luego, por último, hemos estado trabajando el tema de los grados del adjetivo. Grados del adjetivo, como ya sabemos, son 3. Entonces los hemos estado escalando cada uno de los adjetivos para ir practicándolo en cada uno de sus grados. El grado más base es el positivo, el que me dice la cualidad del nombre y punto. No me dice una intensidad, sino que me dice lo que es, cómo es en este caso. Fijaros en el ejemplo, árbol alto. Pues eso, un árbol que es alto. Aquí no nos ponemos a pensar si es más, si es menos, sino directamente solo la cualidad. Árbol alto. Cuando quiero hacer eso, cuando quiero hacer una gradación de ese adjetivo, entonces tengo que tirar de otro grado, como por ejemplo el comparativo. En este caso, el comparativo tiene 3 subtipos. Tenemos un comparativo de superioridad, cuando algo es más que otra cosa. Tenemos un comparativo de igualdad, cuando algo es tan como otra. Y tenemos un comparativo de inferioridad, cuando algo es menos que otra cosa. Fijaros que aquí el ejemplo que pusimos antes para el grado positivo nos viene súper bien para el grado comparativo, porque las mismas palabras las vamos a ver cómo van cambiando. Si la quiero poner en comparativo de superioridad, puedo decir, este árbol es más alto que aquel. Si la quiero pasar a igualdad, digo, este árbol es tan alto como aquel. Y si la quiero pasar a inferioridad, digo, este árbol es menos alto que aquel. Por tanto, aquí tenemos los 3 grados, los 3 subtipos del comparativo, en el que tengo uno que es superior, otro que es igual y otro que es inferior, ¿vale? Concepto también súper fácil. Y luego, por encima del comparativo, tengo el superlativo. El superlativo, en este caso, es el grado que me dice la cualidad máxima que tiene ese nombre. Puedo hacerlo de muchas formas, pero todos son superlativos. Ojo con esto, porque a veces puede dar lugar a confusión, pero son todos superlativos. Por ejemplo, yo cuando utilizo la palabra muy con un adjetivo estoy haciendo un superlativo. El ejemplo de antes también nos sirve. Este árbol es muy alto. También puedo utilizar un sufijo. Directamente le pongo un sufijo a la palabra del adjetivo y estoy creando un superlativo. Este árbol es altísimo. Fijaros que ísimo, ísimo, ísima, ¿vale? Esos 2 sufijos son muy usuales y se utilizan mucho para hacer superlativos. Y luego puedo utilizar prefijos. Recordad la diferencia entre sufijo y prefijo, ¿vale? Sufijo va al final, prefijo va al principio. Pues en este caso también puedo hacer un superlativo con un prefijo y puedo decir este árbol es súper alto o este árbol es requete alto. Es decir, cojo la palabra del grado positivo del adjetivo y le voy poniendo sufijos o prefijos, ¿vale? Para crear superlativos. O bien la palabra muy, como hemos visto anteriormente. Por tanto, todos son superlativos, todos se pueden hacer de esas 3 formas y todos indican que la cualidad que dice el adjetivo es la máxima, ¿vale? Fijaros la diferencia entre los 3 grados, se ve muy muy fácil. Positivo es un grado base, comparativo estaría a la mitad y superlativo estaría arriba del todo. Por tanto, esos son los 3 grados del adjetivo. También un concepto bastante fácil, esto también lo hemos trabajado bastante bien en clase. Y como veis es bastante sencillito, ¿vale? Bueno, seguimos. Vamos a trabajar ahora un poquito de ortografía. ¿Qué pasa con el punto y coma? Bueno, nosotros hemos trabajado el punto, hemos trabajado la coma y ahora me encuentro con un signo ortográfico que combina los dos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el punto y coma? Bueno, pues el punto y coma decíamos en clase que es muy curioso porque es una pausa que está respecto a la duración entre los dos. Ya sabéis que una coma es una pausa pequeñita, el punto es una pausa un poquito más larga y el punto y coma sería una pausa que estaría entre las dos. Es decir, tendría una duración media entre lo que es la pausa de una coma y la pausa de un punto, ¿vale? ¿Y para qué se utiliza? Bueno, sabéis cómo se escribe, ¿vale? Eso lo hemos visto ya, el punto arriba y la coma abajo, a la misma altura los dos, ¿vale? ¿Para qué se utiliza el punto y coma? Bueno, pues en primer lugar lo utilizamos para separar los elementos de una enumeración, ¿vale? Pues si hay muchas enumeraciones y hay muchas cosas, yo necesito separar un poquito los distintos elementos que están enumerados para no liarme, sino que me liaría. No solo leyéndolo, sino también diciéndolo, ¿vale? Tened en cuenta que los signos ortográficos de este tipo me sirven para lenguaje hablado y escrito, para los dos. Fijaros en el ejemplo que se ve muy fácil. Dice, mi hermano mayor practica tenis, y ahí tengo un punto y coma. El segundo, fútbol, otro punto y coma.
el tercero baloncesto, otro punto y coma, y mi hermano pequeño remo. Es decir, eso quiere decir que yo tengo 4 hermanos y cada uno de mis hermanos practica un deporte diferente. Como yo tengo que decirlo todo, para que no se me líe un poco lo que quiero decir o lo que quiero escribir, si estoy escribiendo, necesito hacer pausas, porque es que si no, voy a mezclar una cosa con otra. ¿Cómo lo hago? En este caso, con el punto y coma. Fijaros que aquí también tengo comas, ¿vale? Porque son muchos elementos, son muchas causas, muchos elementos, muchas pausas, por tanto, tengo que tirar de los dos, del punto y coma y del coma, ¿vale? Y de la coma. Y luego el punto final, que en este caso no aparece, pero también estaría al final de la palabra remo, ¿vale? ¿Qué más usos tiene el punto y coma? Bueno, lo puedo usar también cuando unimos oraciones con conectores como por ejemplo sin embargo, pero, por tanto, por consiguiente, aunque. Ojo con estas palabras porque casi siempre que salen van a llevar un punto y coma cerquita. Con lo cual, esto es muy fácil de identificar porque en cuanto vea la palabra o en cuanto vea los conectores, en este caso vamos a utilizar el término conectores porque no es solo una palabra, pueden ser dos, ¿vale? Por ejemplo, sin embargo, son 2 palabras, por tanto son 2 palabras. Entonces, en cuanto yo vea en un texto conectores de este tipo, es bastante probable que muy cerca haya un punto y coma. Con lo cual, en un ejercicio tipo que tú tienes que poner un punto y coma en un texto donde no lo hay, pues estas palabras son pistas muy fáciles porque me van a decir que cerca hay un punto y coma. Por tanto, simplemente recordando este tipo de palabras ya sé dónde poner ese punto y coma que en principio puede que no esté, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Gonzalo no preparó los exámenes, sin embargo, fue capaz de aprobar todas las asignaturas. Fijaros que antes de sin embargo ya tenemos el punto y coma puesto ahí, ¿vale? Esto es otra cosa importante, normalmente aparecen delante. Así que muy atentos a eso, porque estas palabras son pistas muy buenas para poner los puntos y comas, ¿vale? Esto todavía no hemos practicado, pero esto, como veis, es bastante facilito. Hay un dato aquí que es importante, que os puede servir como pista para utilizar los puntos y comas bien. Normalmente son oraciones que son un poquito largas. Fijaros que los 2 ejemplos que tenemos aquí, tanto en el caso 1 como en el caso 2, son oraciones larguitas, ¿vale? Entonces, el punto y coma aparece cuando el texto se me alarga, porque claro, necesito hacer una pausa, ¿vale? Por eso aparecen las pausas para que realmente la lectura o la dicción, si lo estoy haciendo de forma hablada, pues sea cómoda, porque necesito respirar y necesito una pausa para no perder el hilo de lo que estoy diciendo, ¿vale? Y que la gente que me está oyendo o leyendo, evidentemente me entienda bien también, claro, si no, no consigo que esa comunicación sea buena, ¿vale? Por tanto, chicos, punto y coma, hasta aquí, ¿vale? Estamos terminando ya, nos queda el último punto. Hemos visto un poquito de teatro. Recordad que en clase lo hemos trabajado con marionetas de papel, que ha sido súper divertido. Bueno, pues, ¿cómo se estructura una obra de teatro? ¿Vale? Hemos estado trabajando durante un par de temas sobre este concepto y en principio es muy sencillo, porque en primer lugar, las partes de una obra de teatro se llaman actos, ¿vale? Y normalmente son 3. Puede que cambie un poco según la naturaleza de la obra, pero normalmente son 3 actos lo que nos vamos a encontrar. Y estos 3 actos nos vienen muy bien porque se enlazan directamente con un concepto que también hemos trabajado en temas anteriores, que es el de la estructura de un texto, planteamiento, nudo y desenlace. En este caso, que también son 3, cada una de estas partes se correspondería con un acto. Es decir, si os fijáis en el gráfico se ve muy claro. El acto 1 estaría relacionado con el planteamiento, el acto 2 estaría relacionado con el nudo y el acto 3 con el desenlace. Por tanto, la estructura base de una obra de teatro iría así, ¿vale? Aparte de esto, ¿qué más me encuentro? Bueno, pues dentro de un acto puedo encontrarme escenas, que son como pequeños capítulos dentro de un solo acto. Puedo tener una escena, 2, 3, las que el autor necesite, ¿vale? Y serían como esos pequeños capítulos, pequeñas partes dentro de un solo acto. Por ejemplo, vamos a suponernos que tenemos una obra de teatro en el que el planteamiento, el acto 1, se me hace muy largo. Bueno, pues para que no sea tan largo, yo lo puedo partir en pequeños trozos. Y cada uno de esos trozos es una escena. ¿Qué me encuentro dentro de cada una de las escenas? Pues me voy a encontrar, evidentemente, la intervención de los personajes que están en la obra y luego las acotaciones, que ya sabéis lo que son, porque lo hemos visto anteriormente. Una acotación es una aclaración que se hace en una obra de teatro para que realmente nos pongamos en situación de lo que está pasando. Si estamos viendo la obra de teatro en vivo, si estoy en un teatro y están representándome una obra, yo lo estoy viendo,
Pero si la estoy leyendo, la acotación es muy importante porque me pone un poco en situación. Y entonces yo me imagino, con la acotación, leyéndome la acotación, yo me imagino lo que se estaría representando si yo estuviera en un teatro viendo esa obra. Por tanto, la acotación es súper importante. Y luego, por supuesto, la intervención de los personajes, que son los que me están contando lo que está pasando en la obra, ¿no? Al margen de esto, al principio del todo, por eso están esos cuadraditos ahí en color naranja o rosa, tengo evidentemente el título de la obra, necesito saber cómo se llama la obra, si no estoy un poco perdido, necesito saber los personajes que van a intervenir y por supuesto hay unas acotaciones iniciales que me ponen un poco en situación de lo que va a pasar en la obra de teatro, ¿vale? Pues básicamente esto es lo que hay que saber de la estructura de una obra de teatro. Esta imagen, este gráfico nos viene genial. Como decía antes, está muy muy bien representado aquí porque de un solo vistazo lo puedo ver todo. Y además la estructura también tiene su aquel, es decir, estos elementos están puestos de esa forma porque realmente me sirven para hacerme una estructura de cómo sería una obra, ¿vale? Muy bien, chicos, pues me parece que hemos terminado. Hasta aquí el repaso de la situación de aprendizaje número 5. Espero que os sirva para repasar un poquito, para estudiar y, bueno, como pone ahí, como dice Educa Gicalito, pues mucho ánimo, que ya mismo estamos terminando, ¿vale? Pues lo dejamos aquí. Entonces, hasta el próximo podcast. Yo me despido de vosotros. Chao, chao.